Yo vivía en un tranquilo edificio de 3 pisos, sin ascensor, en las afueras de la ciudad. Era el tipo de edificio en el que los suelos crujían, incluso si uno estaba quieto, y los buzones no se habían etiquetado correctamente en años. Nadie se molestaba mucho con los demás. Un asentimiento en el pasillo solía ser el máximo de interacción. Mi unidad estaba en el segundo piso, apartamento del medio, el que tenía la válvula de la calefacción rota y las ventanas que se atascaban a la mitad cuando intentabas abrirlas. El tipo de lugar en el que te quedas no porque te guste, sino porque es barato y está cerca de tu trabajo. Empecé a fijarme en las notas a principios de octubre. La primera estaba metida debajo del limpiaparabrisas, escrita con bolígrafo azul en papel cuadriculado rasgado. Supuse que era una multa o un anuncio mal escrito. No lo era. No deberías dejar las persianas abiertas cuando te cambias. Sin nombre, sin firma, solo esa frase, centrada y extrañamente prolija. Miré alrededor del estacionamiento. 2 autos a cada lado, ambos cubiertos por una ligera capa de polvo. No había cámaras, no había gente. Llevé la nota arriba, la arrugué y la tiré, sin pensarlo 2 veces. Pensé que era una broma, tal vez un adolescente aburrido del edificio de al lado. El tipo de cosas que se olvidan para la hora de la cena. Pero seguían llegando, cada 3 o 4 días como un reloj, doblados de la misma manera, papel diferente cada vez, cuaderno rayado, papel de impresora, una vez incluso una servilleta, pero el mensaje nunca cambiaba. Siempre una variación de la misma advertencia. Cierra las persianas. Oh, no sabes quién está mirando. Empecé a revisar mis ventanas cada vez que llegaba a casa. Ya mantenía las persianas bajadas por la noche, por costumbre. Durante el día, a veces las dejaba abiertas, nada escandaloso, solo cosas normales. Cocinar, lavar la ropa, responder correos electrónicos en ropa interior. Cosas en las que nunca pensarías 2 veces en tu propia casa. Dejé de dejarlas abiertas por completo después de la 5ª nota. Esta vez la dejaron en mi felpudo, doblada con fuerza, sellada con un trozo de cinta adhesiva. Una sola línea escrita con tinta roja. Puedo ver el espejo de tu baño desde aquí. El papel olía ligeramente a cigarrillos. Me quedé un rato en el pasillo, mirando la puerta de enfrente. Apartamento 2C. Nadie había vivido allí desde que me mudé hace 6 meses. El buzón siempre estaba vacío. Las ventanas parecían oscuras cada vez que pasaba por fuera. Había asumido que estaba desocupado, pero alguien había deslizado esa nota por debajo de mi puerta desde el pasillo. Eso lo redujo a 5 apartamentos. Al día siguiente dejé una pequeña pegatina en el marco de mi puerta. Solo una tira de cinta adhesiva, metida detrás de la bisagra donde nadie la vería a menos que estuviera mirando. Quería saber si alguien abría mi puerta cuando yo no estaba en casa. También empecé a cerrar la puerta del baño con llave cuando salía, incluso cuando estaba sola. 3 noches después apareció una nueva nota. No en el parabrisas ni en el felpudo. Estaba dentro de la nevera. Te estás volviendo paranoico. Tiré toda la comida. Compré nuevas cerraduras. Hice que un cerrajero las instalara delante de mí. 2 cerrojos y una cadena. Incluso moví el sofá delante de la puerta cuando dormía, pero no paró. Ahora los mensajes aparecían en mi teléfono. Mensajes de un número sin nombre, sin identificación. Líneas cortas, pero educadas. Hoy parecías cansada. Esa camisa no te queda bien. El apartamento de arriba debe de ser ruidoso. Presenté una denuncia policial. El agente apenas levantó la vista de su escritorio.
Me dijo que cambiara de número, que hablara con el casero, que quizá instalara una cámara, el guión de siempre. Sabía que no serviría de nada. Puse una cámara frente a la puerta principal, otra dentro de la sala de estar. Ambas funcionaban con pilas y estaban conectadas a mi teléfono. Las dejé encendidas toda la noche. Pasaron 2 días sin que pasara nada. Luego llegué a casa y encontré las cámaras apagadas, las pilas quitadas y apiladas cuidadosamente en la mesa de la cocina. Esta vez no había ninguna nota, solo mi cepillo de dientes que había sido movido de la taza al suelo. Nada más estaba fuera de lugar. Esa noche dormí con los zapatos puestos. Al día siguiente no salí de casa. Fingí estar enfermo. Me senté en el suelo con un martillo a mi lado y todas las luces del apartamento encendidas. Cada 10 minutos miraba por la mirilla. Nada se movía. Por la tarde desenchufé la televisión y la giré para que quedara de cara a la pared. Alrededor de las 4 de la tarde, abrí la ventana ligeramente y observé la calle. Pasaron coches, un paseador de perros, un tipo con un chaleco naranja brillante que estaba repintando un bordillo. Y en el edificio de enfrente, en el tercer piso, un hombre estaba detrás de una cortina entreabierta sosteniendo unos prismáticos. No me moví, solo lo observé a él observándome. No se inmutó cuando saqué mi teléfono y tomé una foto. No bajó los prismáticos, simplemente se quedó mirando, firme e inmóvil. Llamé al casero inmediatamente. Le pregunté quién vivía en el 3B al otro lado de la calle. Me dijo que ese edificio no era parte de su propiedad. No conocía a nadie que viviera allí. Pensé en llamar a la policía otra vez. No lo hice. ¿Qué iba a decir? ¿Un hombre con prismáticos me miraba? Después de eso, mantuve las persianas cerradas. No solo en el baño, en todas las habitaciones. Dejé de encender las luces por la noche. Caminaba con una linterna. Dormía bajo una manta colocada sobre 2 sillas. Evitaba las ventanas por completo. No más notas, no más mensajes de texto. Solo silencio. Eso duró una semana. Luego encontré una memoria USB pegada con cinta adhesiva en el interior de la puerta de mi congelador. Sin nota, sin etiqueta. Simplemente metida detrás de la bandeja de hielo, sellada en una bolsa de plástico. Usé un viejo portátil sin conexión a internet. Lo enchufé. La memoria tenía una carpeta con el nombre de mi dirección. Dentro había vídeos, docenas, cada uno etiquetado por fecha y hora. Las imágenes eran del interior de mi apartamento, desde ángulos que no reconocí, esquinas superiores del dormitorio, detrás de la estantería, debajo de la encimera de la cocina. Granulado, inmóvil, silencioso. Hice clic en ellos uno por uno. En cada clip yo estaba allí, moviéndome, comiendo, paseándome, durmiendo, siempre sola, siempre observada. Un archivo estaba fechado el día anterior, 3:12 de la mañana. Me mostraba durmiendo en el sofá. La puerta principal se abrió lentamente. Entró una figura con capucha, guantes y algo en la mano izquierda. No miró a la cámara. Simplemente se acercó al sofá, se quedó de pie frente a mí durante 28 segundos y luego salió, cerrando la puerta suavemente detrás de él. La batería de la cámara debió de agotarse minutos después. Ese vídeo fue el último. Empaqué todo lo que tenía en 3 horas. Llamé a un amigo que vive a 2 estados de distancia y le pregunté si podía quedarme. Solo me llevé lo que cabía en 2 maletas. Dejé la llave sobre la mesa y me fui. Al salir al pasillo vi algo pegado con cinta adhesiva en el exterior de mi puerta.
un bolígrafo azul doblado y papel cuadriculado rasgado. La próxima vez, llama antes. La primera vez que la vi, estaba de pie en el hueco de la escalera con un trozo de pollo en la mano, agachada como si esperara que algo saltara de la oscuridad. Tenía el pelo castaño y corto y llevaba guantes de goma, aunque no hacía frío. Un montón de comida enlatada estaba equilibrada en el escalón de al lado. Ella levantó la vista rápidamente y me preguntó si había visto un gato negro por el edificio. Dijo que tenía una raya blanca debajo de la barbilla, que se llamaba Toby y que no había vuelto a casa la noche anterior. Le dije que no. Ella asintió sin dejar de mirar el rellano. Seguí caminando. Se llamaba Olivia, apartamento 1D. Me la crucé 2 veces más esa semana. Siempre llevaba una linterna, incluso de día. Pegó folletos en el cristal del vestíbulo. Su número de teléfono estaba impreso en grande, con la palabra recompensa marcada con un círculo en la parte inferior. La foto estaba borrosa. Probablemente la tomó en mitad de un paso. Los ojos del gato estaban muy abiertos, una oreja doblada hacia atrás. No volví a pensar en ello hasta el martes siguiente. Fue entonces cuando lo encontré. Nuestro buzón era de los antiguos, de metal, con 12 puertas oxidadas, todas horizontales, cerradas con candado por defecto, a menos que se comprara una llave de cilindro. La mayoría de la gente las dejaba abiertas de todos modos. Yo tenía que mover el mío cada vez para que se cerrara. Volvía del trabajo y comprobé si había un albarán de entrega. Mi caja estaba vacía. La de arriba, con la etiqueta 1C, no tenía candado y la puerta estaba entreabierta. Fue entonces cuando vi el pelaje, negro, en parches y apelmazado. Estaba enrollado con fuerza dentro del cubículo de metal, sin collar. El estómago había sido limpiado, la piel estaba tensa. Las extremidades estaban rígidas y presionadas hacia adentro, como si estuvieran dobladas. No lo toqué, ni siquiera me acerqué más. Cerré la puerta. Volví a mirar el nombre. 1C. Esa era la unidad de Jacob, el tipo con el viejo estéreo y los sonidos de martilleo a altas horas de la noche. Subí las escaleras, cerré la puerta con llave y me quedé dentro hasta la mañana. No lo denuncié, no entonces. 2 días después, Olivia volvió a llamar. Esta vez parecía más cansada, sin guantes, solo una llave en el dedo y un montón de folletos nuevos en la mano. No quiero molestarte, dijo, pero estoy comprobando de nuevo. Algunos vecinos dicen que Toby solía sentarse cerca de tu ventana. Le dije que no, que todavía no lo había visto. Ella asintió. Sus ojos se detuvieron más allá de mi hombro, hacia el pasillo detrás de mí. Si lo ves, dijo, no lo cojas. Se asusta si no viene a ti primero. Le dije que lo recordaría. Me entregó un folleto y se fue. La cinta adhesiva de su muñeca se estaba despegando, mostrando un moretón amarillo. Volví a mirar el papel. Era la misma foto. La tiré a la basura en cuanto cerré la puerta. Más tarde esa noche volví a bajar al vestíbulo. La caja etiquetada como 1C seguía cerrada. Alguien había metido un nuevo candado a través del pestillo, de otro color. No era el estándar. No la abrí. En su lugar, me fui a casa y abrí mi portátil. La lista de inquilinos del edificio venía impresa en el paquete del contrato de alquiler. Busqué hasta que encontré el nombre completo de Jacob. Luego hice una búsqueda rápida. No tenía redes sociales. No aparecía en ningún listado de empresas. Un resultado de hace 6 años. Una publicación archivada en un foro de anuncios clasificados
en busca de trabajo como cuidador de mascotas. No tenía foto, solo un número de teléfono que ya no funcionaba. Al día siguiente, llamé a la administradora de la propiedad y le pregunté si había habido alguna queja sobre él. Me dijo que no podía hablar de otros inquilinos. Le pregunté si alguna vez se limpiaban o revisaban los buzones. Me dijo que los residentes eran responsables de los suyos. No mencioné lo que vi. Ese fin de semana me quedé en casa. Observé el pasillo desde la mirilla. Vi a Jacob salir 2 veces, cada vez con una mochila y una bolsa de reciclaje, cada vez con guantes. El domingo lo seguí hasta abajo. Se dirigió al contenedor de basura y se quedó detrás de él durante mucho tiempo. Luego, dejó caer algo en el cubo de reciclaje y volvió a entrar sin levantar la vista. Esperé unos minutos y luego bajé yo también. La bolsa estaba llena de botellas vacías, un periódico y una lata de comida para mascotas. La lata estaba sin abrir. La fecha de caducidad había sido raspada. La volví a poner en su sitio y me fui. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en lo pequeña que era el buzón, en lo apretado que estaba el cuerpo, en la falta de pelo, en la línea de afeitado a lo largo del estómago. No quería saber qué había pasado, pero tampoco podía dejarlo estar. Volví a bajar con guantes y una linterna. La cerradura de la 1C había desaparecido de nuevo. La puerta estaba ligeramente abierta. Dentro había una toalla nueva, doblada cuidadosamente, y un pequeño cuenco azul, vacío. No toqué nada. Cerré la puerta y me alejé. Cuando me di la vuelta para volver arriba, Jacob salió del hueco de la escalera. Nos miramos a los ojos. No sonrió. Miró mis guantes y luego el buzón detrás de mí. Luego siguió caminando. No dijo nada. Me mudé 12 días después. Pagué la multa. Dejé las llaves en el mostrador. Le dije al siguiente inquilino que pusiera una cerradura nueva en el buzón por si acaso. Me preguntaron por qué. Les dije que no recibía mucho correo. Me mudé al apartamento 207 porque era barato, no porque me gustara. El tipo de apartamento que olía a yeso viejo y comida recalentada, con interruptores de luz que hacían clic 2 veces antes de funcionar y un cabezal de ducha que silbaba cuando abría el grifo del agua fría. El frigorífico estaba ligeramente inclinado hacia adelante y el techo tenía una tenue mancha amarilla sobre la cama, como si algo viejo se hubiera secado allí y nadie hubiera pensado en pintar encima. Pero el alquiler era estable y trabajaba por las noches. No necesitaba mucho, solo una puerta que cerrara con llave y un baño que drenara. Una semana después de mudarme, comencé a escuchar un ruido a través de la pared que compartía con el 206. No era música, no era un televisor. Un raspado largo y constante. Siempre comenzaba a primera hora de la tarde, alrededor de las 2:30, y duraba unos 15 minutos. Nunca más, nunca antes. Pensé que alguien estaba lijando estantes o limpiando algo. Quizás la pared tenía yeso desigual. Quizás estaban repintando. Eso parecía el tipo de cosas que la gente hacía en un lugar viejo como este. Cuando siguió sucediendo, llamé una vez, solo por curiosidad. No hubo respuesta. El pasillo estaba en silencio. Nunca vi a nadie entrar o salir del 206. Las persianas siempre estaban cerradas. El felpudo estaba limpio y plano, pero no nuevo, como si lo hubieran aspirado. Seguí escuchando el sonido, el mismo ritmo, la misma duración. Unos días después, pegué la oreja a la pared. No estaba lijando. El ritmo era más lento, más deliberado.
Cada pasada raspaba la pared con una pausa al final y luego otra vez, como si alguien arrastrara algo afilado por un panel de yeso, parando y volviendo a empezar. No era mecánico, era manual. Cuando le pregunté a la administradora del edificio, miró su portapapeles y dijo que el 206 estaba vacío. Nadie había recogido las llaves desde diciembre. El último inquilino se había ido dejando la mayoría de sus cosas y no había vuelto. No sabía cómo seguir con eso. Unos días después, moví un estante para pasar la aspiradora detrás de él. Se había acumulado polvo a lo largo del rodapié y lo había estado posponiendo. Fue entonces cuando vi el agujero. Era pequeño, del tamaño de una moneda, perforado limpiamente a través de la pared a la altura de la rodilla. El borde estaba limpio, pero la placa de yeso a su alrededor estaba manchada, como si alguien lo hubiera tocado recientemente. Me incliné y miré. Solo oscuridad. Ninguna luz del otro lado. Ninguna corriente de aire. Ningún sonido. Cubrí el agujero con cinta adhesiva y volví a colocar el estante en su sitio. A la tarde siguiente, el ruido volvió, a la misma hora, pero ahora más fuerte y más bajo. Parecía más cerca del rodapié, no del centro de la pared como antes. Al día siguiente quité la cinta adhesiva. El agujero seguía ahí, pero ahora había un segundo, unos centímetros a la derecha. Este era más tosco. No estaba perforado, sino que parecía que alguien hubiera atravesado la pared con algo puntiagudo y astillado en los bordes. Tapé ambos agujeros con masilla y una fina capa de pintura que había dejado el inquilino anterior. La etiqueta decía blanco cáscara de huevo, pero al secarse se volvió un poco más oscuro. Intenté ignorarlo. Entonces empecé a oír una respiración. No roncaba, no hablaba, solo respiraba. Exhalaciones suaves y rítmicas, sin inhalaciones bruscas, sin tos. Solo aire entrando y saliendo, constante y lento. Escuché durante mucho tiempo, con la cabeza apoyada en la pared. Cada pocos segundos, la respiración se detenía y luego se reanudaba. Y entonces volvió el raspado. No dormí allí esa noche. A la mañana siguiente volví a ir a ver a la gerente. Esta vez parecía más despierta. Le conté lo del ruido, los agujeros, la respiración. Asintió lentamente y dijo que bajaría conmigo. Abrió la 206 con una llave de un anillo que tenía otras 12 etiquetas. La puerta crujió. El aire del interior estaba viciado, con ese olor a tela y ropa sucia que tienen los apartamentos viejos cuando están cerrados demasiado tiempo. Todo seguía allí: el sofá, la cama sin hacer, una mesita auxiliar con una lámpara fundida, un montón de libros apilados directamente en el suelo. Nada de aparatos electrónicos, ningún signo de uso reciente, ni comida ni basura. Solo polvo y algo más. En la pared compartida, la opuesta a la mía, había 7 agujeros, todos pequeños, algunos perforados, algunos excavados, algunos tapados con algodón, uno relleno con un trozo de papel de cocina, todos a la altura de la cabeza o de las rodillas, alineados en una cuadrícula suelta. La gerente no dijo nada. Le pregunté quién tenía acceso a este apartamento. Miró los agujeros durante un rato y luego dijo: nadie debería. Nos fuimos. Cerró la puerta con llave tras nosotros. De vuelta en mi apartamento, quité la estantería para siempre. Había un nuevo agujero, más grande que los demás. Este estaba más alto, justo a la altura de los ojos. Esta vez no estaba perforado. Lo habían tallado más ancho y los bordes se habían desgastado ligeramente, como si se hubiera hecho
con el borde de una herramienta. Dentro del agujero vi una cúpula de vidrio lisa, no plana, redondeada, convexa como una lente. Reflejaba la luz de mi lámpara, no como un espejo, como algo curvo. No me acerqué más, no lo toqué. Esa noche empaqué todo lo que cabía en una maleta y una bolsa de lona. No dormí. Me quedé sentada en la cocina hasta el amanecer y llamé a una empresa de mudanzas en cuanto abrió la oficina. Les dije que necesitaba que recogieran el resto de mis cosas, sin muebles, solo cajas. Dejé la estantería, no dejé ninguna nota, no dejé ninguna dirección de reenvío. Desde entonces no he alquilado un lugar con paredes compartidas.